En la sociedad contemporánea, el fenómeno que señala que las mujeres rusas no quieren hombres débiles es un reflejo de un entramado histórico, sociocultural y biológico que ha forjado las expectativas y roles de géneros en un país marcado por desafíos extremos y cambios drásticos a lo largo de los siglos. La percepción de fortaleza en el hombre no es meramente un cliché, sino la culminación de siglos de experiencias colectivas en los que la capacidad para proteger, liderar y sostener a la familia se convirtió en una necesidad imperante en contextos de inestabilidad política, conflictos bélicos y transformaciones económicas profundas. Así, el ideal del hombre robusto y resuelto se entrelaza con la identidad nacional rusa, donde la resiliencia y la determinación han sido, desde tiempos inmemorables, consideradas cualidades esenciales para garantizar la supervivencia y el bienestar en un entorno en constante adversidad. Esta inclinación hacia la fortaleza masculina se explica en parte por la historia del país, en el que múltiples invasiones, revoluciones y crisis han exigido que los hombres encarnen el rol de protectores y líderes, lo que a su vez ha moldeado la mentalidad colectiva de las mujeres al buscar en sus parejas una fuente de seguridad y estabilidad. Durante generaciones, la estructura familiar rusa se ha cimentado en valores tradicionales que priorizan la solidez emocional y la capacidad de enfrentar lo inesperado, lo que ha generado una cultura en la que la debilidad se asocia con la vulnerabilidad y la incapacidad de cumplir con el rol protector. La persistencia de estas ideas se evidencia en la manera en la que los estándares de masculinidad han sido transmitidos de generación en generación, configurando una imagen del hombre que se define tanto por su fortaleza física como por su capacidad para tomar decisiones firmes en situaciones críticas. El análisis de datos duros y estudios técnicos en el campo de la psicología evolutiva y la sociología revela que, en entornos donde la incertidumbre y el riesgo son parte del día a día, las mujeres tienden a valorar rasgos asociados con la seguridad y la capacidad de protección. Diversas investigaciones han señalado que, en contextos de elevada inestabilidad, la preferencia por parejas que exhiban características de liderazgo y resiliencia se correlaciona con una mayor percepción de bienestar y supervivencia por la descendencia. Esta perspectiva, apoyada por modelos teóricos que analizan la selección de parejas en función de la seguridad y el apoyo, resalta que la atracción por hombres que demuestren solidez y determinación no es simplemente una construcción social arbitraria, sino un mecanismo adaptativo profundamente arraigado en la evolución humana y en la respuesta a entornos hostiles. En la modernidad, a pesar de la globalización y la transformación de las dinámicas de género, la influencia de una tradición que valora la fortaleza masculina sigue presente en el imaginario colectivo de muchas mujeres rusas. La transición hacia sociedades más abiertas y diversas ha traído consigo un debate constante sobre los roles tradicionales, pero en el caso de Rusia, la memoria histórica y los valores heredados continúan determinando en gran medida las expectativas en el ámbito afectivo y matrimonial. Las mujeres, al evaluar a posibles compañeros, no solo consideran la capacidad económica o el atractivo físico, sino también la estabilidad emocional y la habilidad para asumir responsabilidades en momentos de crisis.
Este fenómeno se ha corroborado a través de estudios que examinan los patrones de relación en el país, donde se observa una preferencia estadísticamente significativa por hombres que encarnan la imagen del protector y el líder, atributos que son percibidos con antídotos contra la debilidad y la incertidumbre en tiempos modernos. La narrativa que sostiene que las mujeres rusas no quieren hombres débiles encuentra su explicación en un complejo entramado de factores que van desde la biología hasta la influencia determinante de una historia plagada de adversidades. En el análisis detallado de estas dinámicas, se evidencian aspectos técnicos y empíricos que apuntan a la importancia de la fortaleza como un rasgo indispensable en la configuración de relaciones de parejas en contextos de alta volatilidad social y económica. Las investigaciones en neuropsicología y antropología han demostrado que en situaciones de estrés crónico, la necesidad de contar con un compañero que actúe como ancla y fuente de estabilidad se vuelve un factor primordial en la toma de decisiones afectivas. Esta inclinación se refuerza mediante procesos culturales que legitiman la figura del hombre fuerte como garante de la seguridad familiar, estableciendo un criterio de selección basado en la capacidad de resistir y superar desafíos, lo que se traduce en una resistencia a aceptar comportamientos percibidos como débiles o indecisos. No obstante, es importante reconocer que este fenómeno, aunque ampliamente documentado, no debe entenderse como una regla inflexible ni como una justificación para estigmatizar a quienes exhiben comportamientos considerados débiles. La complejidad inherente a la construcción de la identidad y la selección de pareja implica la coexistencia de matices y la posibilidad de que tanto hombres como mujeres evolucionen en sus perspectivas y valores con el paso del tiempo. La tensión entre la tradición y la modernidad en Rusia genera un espacio de diálogo en el que la redefinición de lo que significa ser fuerte se adapta a las nuevas realidades sociales, permitiendo la reevaluación de los roles de géneros sin perder de vista la importancia de la estabilidad emocional y la capacidad de enfrentar los retos inherentes a la vida en sociedad. En este sentido, el debate sobre la fortaleza masculina se convierte en una oportunidad para profundizar en las raíces de las preferencias culturales y para comprender cómo los procesos históricos, sociales y biológicos se entrelazan en la configuración de relaciones basadas en la confianza y en el compromiso mutuo. Al final, la afirmación de que las mujeres rusas no quieren hombres débiles se erige como un síntoma de una tradición en la que la fuerza, en todas sus dimensiones, es sinónimo de protección y garantía de futuro. Este ideal, respaldado por datos empíricos y respaldado por estudios técnicos en diversas disciplinas, nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias históricas y los desafíos contemporáneos han moldeado las expectativas en el ámbito afectivo y matrimonial. Lejos de ser una simple generalización, la preferencia por hombres que demuestren fortaleza constituye una respuesta adaptativa a contextos de alta incertidumbre, en los que la búsqueda de estabilidad se traduce en la valoración de rasgos que aseguran la continuidad y el bienestar de la unidad familiar. Así, el análisis integral de este fenómeno revela la complejidad de los mecanismos de selección de pareja, mostrando que detrás de cada elección afectiva se esconde una amalgama de factores históricos, psicológicos y socioculturales que, en conjunto, explican por qué la fortaleza masculina
continúa siendo un pilar fundamental en la percepción de seguridad y en la construcción de relaciones sólidas en la sociedad rusa actual. Te agradezco si soportaste toda mi tesis y aprovecho de invitarte a que te suscribas, comentes, como yo al tiempo te envío mis mejores intenciones de buena vibra y bonanza.